Hoy tenemos a la Asociación Libertad Valencia Club de Fútbol, que recordamos que es una asociación sin ánimo de lucro, ¿vale? Que trata de unir el valencianismo por la libertad y democratización de él. Y saludamos a José Manuel Carpio. Muy buenas, José. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues viviendo el día a día del Valencia, este día a día tan complicado, como tú lo estarás viviendo también. Y nada, te voy a preguntar en primer lugar, ¿cuál es el objetivo de la asociación? Bueno, pues más que el objetivo, porque claro, el objetivo de la asociación ha ido variando un poco desde el principio, porque nos basamos en los proyectos que vamos llevando a cabo. El objetivo principal, desde un primer momento, y ese no ha cambiado, era unir el valencianismo y empezar a darle herramientas al valencianismo para que de verdad pudiera, de alguna forma, digamos, expresarse como tal. Nosotros veíamos como de un tiempo a esta parte no había absolutamente ningún colectivo que estuviera frontalmente contra Meriton, que lo manifestara claramente, y nosotros veíamos esa necesidad y decidimos actuar, decidimos dejar Twitter de lado, dejar Facebook de lado, agruparnos y empezar a trabajar de verdad en medidas para unir a este valencianismo, para liberar al Valencia, como nosotros decimos, que no es otra cosa que hacer que Peter Lim deje de ser el máximo accionista y en un futuro plantear la democratización de la entidad, porque creo que es algo muy bonito que todo el valencianismo quiere, que al final es la decisión del pueblo, ¿no? Que siempre lo que el pueblo quiera es lo que haya. Por lo tanto, Y vosotros estáis en contra de Peter Lim, eso es lo primero, de la gestión de Peter Lim, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos totalmente en contra de la gestión de Sterling. Dentro de la asociación, en lo que es la directiva de la misma, pues hay gente que se ha dado cuenta más tarde, otros pues como yo, que no me gusta decirlo, pero que estábamos en contra desde un primer momento y que al final el tiempo no ha dado la razón, para mí, de manera, digamos, muy mala, ¿no? Porque al final tener la razón esto es digamos, que el Valencia pues salga perjudicado, pero bueno, en definitiva es eso. Nosotros estamos totalmente en contra de la gestión que ha estado llevando Peter Lim. Creemos que es una gestión nefasta, ruinosa y no solo ya económicamente, sino creo que digamos de cara al trato que tiene con la afición. Las distintas declaraciones del presidente Neil Murphy diciendo que somos falsos aficionados, poniéndonos incluso como aficionados racistas en declaraciones de la hija de Peter Lim. En fin, son ya muchísimas cosas, son ya muchas tropelías. Nosotros las tenemos todas documentadas, son más de 100 tropelías y de hecho, bueno, aquí adelanto a vosotros para que veáis en primicia. Es un documento que vamos a soltar, que le llamamos el libro negro de Peter Lim, que recoge todas las tropelías, donde no queda lugar a dudas de que es una gestión totalmente nefasta, pero sin paliativo. no sé, censar acciones es la principal actividad que tenéis, la principal acción. ¿En qué consiste este censado de acciones? Nosotros, en un primer momento, cuando nació Libertad, Libertad es una asociación totalmente abierta a quien quiera participar, a quien quiera ayudar. De hecho, los economistas que tenemos que están ahora trabajando sobre las cuentas del Valencia, pues son gente pues que nos ayuda, que está dentro de Libertad, que ayer éramos 8 y hoy somos 9. Decidimos desde un primer momento empezar a plantear medidas. Oye, ¿qué se podía hacer? ¿Qué se puede hacer para recorrer este camino de una manera realista, de una manera aplicando herramientas que de verdad funcionen? Y decidimos empezar por algo tan simple como empezar a unir a todo el accionariado del Valencia, con algo tan sencillo como un censo, donde la gente puede poner sus datos, su número de acciones y, por último, muy importante, validarla adjuntando el certificado del club. Esto a la gente, digamos, no le supone ninguna obligación con nosotros. ¿Cómo se hace esto, José Manuel? ¿Me puedes Tan, explicar un poquito el proceso de cómo un aficionado podría entrar a la web y hacer esto? un aficionado que sea accionista, lo único que tiene que hacer es entrar en libertadvcf.com,
o en libertadvcc.com/acciones, eso le lleva directo. De la otra forma tendría que darle a un botón naranja que tenemos que pone cense sus acciones, y es simplemente rellenar un formulario. Le va a costar unos 5 minutos y luego, digamos, juntarnos el certificado del Valencia, ya para realmente nosotros verificar que esas acciones pues son verdad, que el titular es el correspondiente, etcétera. Esta es la primera labor. Una vez ya que empezamos a tener un número importante de personas que nos dan sus datos, pues vamos a tratar de ponerlos a todos en conjunto y de empezar, cuando tengamos los porcentajes que la ley de sociedades, que 136.000 acciones y luego un 5%, 180.000, pues ya empezar a tomar medidas contundentes, medidas de carácter societario o jurídico, pero bueno, eso ya se andará con el tiempo. Habéis llegado Bueno, ya a... Eso Sí, iba a Carlos. decir yo. Nada, eso, que habéis llegado a lo que sería la mitad, ¿no? del objetivo, 20.000, si no me equivoco. Queda aún mucho por delante. ¿Y cómo esperáis desde la propia asociación, cómo estáis viendo este proceso? Bueno, bien, esto es algo. Nosotros lo que podemos aportar en este proceso es darle la máxima difusión posible, hacer entrevistas, difundirlo por nuestras redes sociales, un posicionamiento SEO de la página web en el cual nos están ayudando, por ejemplo, un técnico desde Canadá, que es valencianista, que salió en uno de nuestros directos. En fin, es gente que sin ánimo de lucro nos ayuda y que está haciendo que esto sea una realidad. Pero realmente el paso importante lo da el accionista, que es meterse ahí, poner sus datos y empezar a andar este camino. Sería mucho más sencillo si no tuviéramos pues lo que tenemos encima todo ahora mismo, ¿no? Que es la crisis del COVID-19, porque podríamos llegar a la gente que no tiene redes sociales o personas más mayores que no se meten en internet o no están familiarizados con esto. Sabemos que ahí es algo que tenemos que tocar. Y bueno, y ahora, por ejemplo, para la Junta General, cuando empezamos a pedir las delegaciones para esta Junta en concreto, que nosotros sí le decimos a la gente, oye, mira, si tú eres accionista, ve a la Junta General, ve allí, exprésate, tienes tus 5 minutos, vótanos a todos. Si tienes a alguien a quien delegársela, delégasela, a un padre, a un hijo, a un abuelo, a un amigo íntimo. Delegar a todas las personas. Oye, nosotros somos una herramienta donde puedes delegar tus acciones y donde nosotros pues vamos a defender al valencianismo diciendo que no a todo lo que son los presupuestos y a todo lo que se va a aprobar en esta Junta General de Accionistas. Vamos a habilitar una serie de sitios donde la gente pueda recoger el papel de delegación, y esto también yo creo que nos va a llevar un poco también a este público que no ha llegado a lo que es Internet, ¿no? Como tal, que se maneja más en formato analógico. Como hablas de ahora que estás comentando el tema de la difusión para que llegue a más gente, ¿estáis trabajando con algún colectivo, con otros colectivos que también tengan el objetivo que tenéis vosotros? Sí, yo creo que nosotros día a día estamos viendo cómo se van sumando colectivos, cómo se van sumando personas que están haciendo que la difusión sea exponencialmente mayor, desde en su día la curva hasta últimas vesprades, pasando por ahora la Peña Viachers, que está muy involucrada, Mestallido, Ciberche. Hay muchísima gente que nos está dando su apoyo. Hoy, por ejemplo, el mismo Paco Polit dice, mira, voy a hacer una cosa. Dice, en todos mis tweets voy a poner el censo de accionistas para que todo el mundo lo vea. Nos está ayudando muchísima gente, y ahora dentro de una mesa de diálogo en la que estamos involucrados, donde está Juan Martín Queral, pues también se está haciendo hincapié a los distintos colectivos a que usen el censo de acciones para agrupar a los accionistas. El mismo Espíritu del 86, otra plataforma que nació prácticamente cuando nosotros, pues le ha pedido a sus accionistas que también censen en esta herramienta. Al final esto es una herramienta para poner en contacto a todos los accionistas, y el día de mañana, si podemos realmente ejercer medidas potentes que se harían con un 5% sobre todo, como por ejemplo pedir información detallada de una cuenta concreta o de un fichaje concreto, pues poder así hacer una fiscalización efectiva de Meritum. ¿Carlos? No, adelante, Alex, adelante. Sí, pues te quería comentar también sobre las... Han creado tanto guirigalla, digamos, en
aquí en Twitter, en redes sociales en general, las medidas de Meriton para la Junta de Accionistas. Recordamos que por otro año consecutivo, no se va a retransmitir por ningún medio, además de realizarla un jueves a las 11, un día laborable. Viernes, creo que un viernes, ¿no? Viernes. Creo que cae en viernes. Me parece que sí, pero no estoy seguro. Día laborable, que al final es lo que cuenta, porque si la gente está trabajando, pues ir a la Junta le va a costar. Y sobre todo lo del tema de los títulos, que antes se requerían 9 y ahora se requieren 3.598. Bueno, para aclararle a la gente, para esta Junta General, con sus 9 acciones pueden ir, ¿vale? Lo que sí van a intentar, y bueno, y lo aprobarán porque tienen la mayoría accionarial para que en próxima Junta ya tenga que ser con aproximadamente los 3.600 títulos que has dicho. Que no es más que el máximo que te dice la ley con la cual que tú puedes poner, ¿no? De baremo, que es un 1 por 1000. Por eso nuestro 1% son 36.000 acciones y el 0,1%, que sería el 1 por 1000, son los 3.600 títulos. Pues bueno, nos parece una medida pues totalmente en la línea de lo que está haciendo Meriton, que es intentar coartar toda la libertad de expresión, intentar que haya una única opinión. Y esto no es nuevo. Nosotros en reuniones con otras asociaciones de accionistas de otros sitios, como por ejemplo en Málaga, eso lo hicieron en Málaga. O sea, Altani hizo eso, necesitaba un 1 por 1000 y al final pues allí iban pues 5 o 6 personas como máximo. Nos parece horrible. Todo lo que sea limitar la libertad de expresión y la pluralidad de la opinión del Valencia nos parece algo totalmente despreciable. Quizás es que ya parece una dictadura, liquidar la libertad de expresión de los valencianistas, algo que es un hecho histórico, un hecho que no había ocurrido hasta la llegada de Meriton y que parece que va a seguir adelante con ellos al poder. Y para terminar, pues quería hablar ya un poquito del tema deportivo. ¿Cómo ves el Valencia? ¿Cómo ves el futuro del club? Y si es posible que haya otro comprador o una persona que pueda arrebatar a Peter Lim este Valencia Club de Fútbol. Bueno, respecto al tema deportivo, a cómo veo yo personalmente el equipo esta temporada, pues veo un equipo pues deslavazado. ¿Por qué? Pues porque se han vendido pues a lo que son los pesos pesados del vestuario, ¿no? Un vestuario muy, muy joven que no se sabe cómo va a responder. En uno de nuestros directos de YouTube tuvimos la suerte de entrevistar a Wilmar Cabrera, que era un delantero que estaba en el Valencia la temporada 85-86, cuando el Valencia descendió. Tú te pones a ver la plantilla que tenía ese equipo y era un plantillón. Era, yo me atrevo a decir, bastante plantillón de lo que tenemos aquí en el Valencia hoy en día. Pero era una plantilla muy joven también, como le pasa a este Valencia. Las plantillas jóvenes no sabes cómo van a responder. Lo mismo entran en una racha muy buena de resultados y se creen los amos del mundo y te clasifican para Champions, pero también está la otra parte de la moneda, ¿no? Que pueden tener una racha negativa que no la levantan. Y recordemos que estos jugadores de los cuales se está nutriendo ahora el Valencia Club de Fútbol, pues la mayoría vienen de Segunda B. Yo creo que es una incertidumbre muy grande. ¿Cómo? O sea, si yo me tuvierais que decir qué pronostico, pues pronostico ojalá que el Valencia se salvara, claro está, y que por lo menos estuviera luchando por entrar en posiciones UEFA. Y respecto a la otra pregunta, que no sé si me la puedes recordar. Sí, si veías en el futuro alguna alternativa, algún posible comprador para arrebatarle a Peter Lim de las manos el Valencia. Esa pregunta es difícil porque, bueno, si hay un posible comprador, pues tiene que ser el que dé la cara, ¿no? El que salga a la palestra y diga, oye, mira, pues yo tengo una oferta o yo le compro o no le compro a Peter Lim. Primero Peter Lim tiene que vender, que eso es algo, pues bueno, que desde alguna serie de medios nos dicen que sí, que vende, desde otros que no, y hay ahí una incertidumbre, ¿no? Nosotros lo que sí sabemos desde Libertad es que nosotros lo que nos gustaría sería un Valencia democrático, no un Valencia donde lo comprara otro señor que sepa Dios cómo va a acabar, ¿no? Y para ello lo que estamos haciendo es trabajar en un plan de democratización
que saldrá a la luz, pues no sé, de aquí a 2 o 3 semanas posiblemente, y que lo que vamos a intentar con ese plan es decir al valencianismo, mirad, una cosa así puede ser posible, se está haciendo en otras partes, como por ejemplo nos hemos basado nosotros en el modelo alemán del 50+1, que hay un porcentaje de un 51% que tiene el pueblo, que tiene la afición, donde se vota democráticamente, y luego hay otro 49% pues, que son accionistas y también pueden entrar patrocinadores y pueden entrar otra serie de gente que busca negocios. Un modelo así puede ser posible. Si es el valencianismo, si este modelo le gusta al valencianismo, pues que lo apoye. Y si lo apoye y tenemos 60.000, 80.000 personas, 100.000 personas que lo apoyan y que serían posibles futuros socios de un Valencia democrático y de un Valencia donde una persona, un voto, se pudieran tomar las decisiones, eso le puede dar muchísima fuerza a un proyecto así y puede llamar hasta incluso a puertas de empresas internacionales que dijeran, oh, esto es algo potente o esto es algo donde yo me quiero arrimar y yo pondría dinero por esto, ¿no? Eso es por lo que vamos a intentar. Si el día de mañana hay un máximo accionista de nuevo, nosotros seguiremos presionando porque nosotros creemos que la fiscalización siempre se tiene que hacer, esté Peter Lim o esté quien sea, porque apretar los tornillos al final hace que todo se vuelva más estable, ¿no? Y que no se tambalee. Siempre que haya una oposición en todos sitios, en esto del fútbol o en política o en cualquier sitio, es bueno porque te está buscando las cosquillas y porque si tenía a lo mejor en la mente que nosotros no decimos que Peter Lim esté haciendo nada ilegal, pero es algo que nosotros pues tenemos ahí en mente y nos gustaría demostrarlo con papeles, ¿no? Como se dice, pues aún así, aunque lo tenga en la mente hacer algo ilegal, si tienes a alguien que te aprieta, al final decides no hacerlo por lo que pudiera surgir, ¿no? Pues ojalá, José Manuel, que lleguéis a las acciones para realizar las medidas oportunas. Te tengo que despedir aquí porque nos quedamos sin tiempo. Antes de nada, recuerda las redes sociales y la página web para censar las acciones. Pues Libertad VCF, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, tenemos también canal de YouTube donde hacemos directos y para censar las acciones o contactarnos o cualquier cosa, en libertadvcf.com, ahí nos podéis encontrar. Perfecto, muchas gracias José Manuel, que vaya genial. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo y mucha suerte.